¿Podría una máquina gigante en las profundidades de Europa estar a punto de desvelar los secretos más oscuros del universo? El gran colisionador de hadrones, con su poder inimaginable, no solo recrea el nacimiento del cosmos, sino que también podría estar alterando el equilibrio de la Tierra. Desde grietas en el campo magnético hasta la posibilidad de abrir portales hacia otras dimensiones, este coloso de 27 kilómetros desafía la ciencia de maneras que jamás imaginamos. ¿Estamos realmente preparados para las sorpresas que podría revelarnos? ¿Cómo un coloso oculto en las profundidades podría cambiar el destino de la humanidad? Cuando se habla de los misterios del universo, es imposible no mencionar al gran colisionador de hadrones. Oculto a más de 300 metros bajo tierra, este titán científico es más que un simple acelerador de partículas. Es una máquina diseñada para responder preguntas que han desconcertado a la humanidad durante milenios. ¿De qué está compuesto realmente el universo? ¿Qué es la materia oscura? Existen dimensiones ocultas que podrían cambiar nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Suena increíble, pero lo más impactante es que esta máquina podría no solo revelar los secretos del cosmos, sino también desatar consecuencias que nadie se atrevió a imaginar. Con una estructura circular de 27 kilómetros de diámetro, el Gran Colisionador de Hadrones, o EEHC, es un anillo de imanes superconductores que impulsa partículas a velocidades cercanas a la de la luz. Este coloso, ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, utiliza campos magnéticos de una intensidad inimaginable para lograr que partículas diminutas colisionen con una fuerza colosal. Estas colisiones recrean las condiciones del universo en sus primeros instantes, permitiendo a los científicos observar fragmentos de realidad que, de otro modo, serían imposibles de ver. Pero no se trata solo de entender la naturaleza fundamental de la materia. El LHC también busca confirmar teorías que, hasta ahora, solo existían en papel. Una de estas teorías es la de los monopolos magnéticos, partículas que, a diferencia de cualquier imán que conocemos, tendrían solo un polo, ya sea norte o sur. Aunque su existencia ha sido propuesta durante más de un siglo, nadie ha logrado encontrarlos. ¿Podría el LHC ser la herramienta que finalmente los revele? Lo que hace aún más asombroso al LHC es el nivel de ingeniería detrás de su construcción. Cada uno de sus 13.000 electroimanes está diseñado para guiar y acelerar partículas con una precisión que desafía el entendimiento humano. Estos imanes generan un campo magnético 1000 veces más fuerte que el de la Tierra. Y todo esto ocurre dentro de un túnel subterráneo revestido de hormigón capaz de resistir cualquier radiación generada durante los experimentos. Sin embargo, a pesar de toda esta tecnología avanzada, lo que realmente impulsa este proyecto es el inagotable deseo humano de comprender lo desconocido. Además de su impacto científico, el LHC ha capturado la imaginación del público. Desde su primera concepción, se ha hablado de su capacidad para revolucionar nuestra comprensión de la realidad. Algunos incluso lo han comparado con una puerta hacia otros mundos, lo que ha generado teorías conspirativas que van desde la posibilidad de abrir portales interdimensionales hasta provocar catástrofes globales. Aunque estas teorías carecen de fundamento científico, reflejan el asombro que esta máquina provoca en quienes conocen su historia. El CERN, la organización responsable del LHC, no se detiene ante nada para asegurarse de que esta máquina funcione al máximo de su capacidad. Durante años, miles de científicos de todo el mundo han colaborado para convertir esta visión en una realidad. Y aunque el costo de construcción superó los 7.500 millones de euros, el potencial que representa es incalculable. Cada experimento realizado aquí no solo nos acerca a responder preguntas fundamentales, sino que también genera nuevas preguntas
que expanden el horizonte del conocimiento humano. Sin embargo, la verdadera historia del LHC no es solo una de descubrimientos. También es una historia de retos, incertidumbre y, en algunos casos, fallos que amenazaron con detener el proyecto por completo. Porque, como veremos más adelante, incluso las máquinas más avanzadas tienen sus límites, y el camino hacia la grandeza nunca está exento de obstáculos. Mientras los protones giran dentro de este anillo colosal, alcanzando velocidades que desafían la imaginación, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos preparados para las respuestas que podríamos encontrar? Lo que está claro es que el LHC no solo es un experimento científico, es un testimonio de la capacidad humana para soñar, construir y explorar más allá de lo conocido. Pero este coloso no siempre tuvo un camino fácil, porque, aunque su propósito era revolucionar la ciencia, su historia está marcada por momentos de crisis y desafíos que pusieron a prueba a los mejores científicos del mundo. Y fue precisamente durante su primera activación cuando la realidad se impuso, recordándonos que incluso los proyectos más ambiciosos enfrentan dificultades inesperadas. Un fallido primer intento que puso al mundo en vilo. Era el 10 de septiembre del año 2008, y el momento tan esperado había llegado. En las instalaciones del CERN, los mejores científicos del mundo se encontraban reunidos, llenos de entusiasmo, frente a la consola de mando del Gran Colisionador de Hadrones. Este día marcaba el inicio de un experimento que prometía cambiar el curso de la historia. Se trataba de la primera activación del colisionador más grande y poderoso jamás construido. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración científica, rápidamente se transformó en un suceso que dejó perpleja a toda la comunidad científica. El objetivo era claro: hacer que diminutas partículas colisionaran con una fuerza tal que recrearan las condiciones del Big Bang. Era un experimento de proporciones épicas, en el que se esperaba confirmar teorías fundamentales sobre la materia y el universo. Todo parecía marchar bien, pero, de repente, algo falló. En el núcleo del colisionador, los imanes superconductores comenzaron a comportarse de manera inesperada. En lugar de guiar las partículas como se había planeado, 50 imanes sufrieron daños severos debido a un problema en el sistema de enfriamiento. Las expectativas de un día histórico se transformaron en un silencio inquietante. Los imanes, esenciales para controlar los campos magnéticos dentro del colisionador, dejaron de funcionar correctamente, y el experimento tuvo que ser detenido de inmediato. El daño fue tan grande que los responsables del CERN anunciaron que el colisionador necesitaría más de un año para ser reparado. El costo de estas reparaciones ascendió a cientos de millones de euros, lo que generó críticas y dudas sobre la viabilidad de un proyecto tan ambicioso. Este fallo inicial no solo marcó un retroceso en el cronograma del Gran Colisionador de Hadrones, sino que también planteó preguntas incómodas. ¿Era este proyecto demasiado avanzado para nuestra tecnología actual? ¿Estaba el CERN intentando forzar los límites de la ciencia más allá de lo posible? La prensa internacional no tardó en especular, y surgieron teorías que iban desde errores de cálculo hasta la posibilidad de que el colisionador pudiera desencadenar un evento catastrófico. Por otro lado, la comunidad científica no se dejó intimidar. Lo que para muchos era un desastre, para ellos era una oportunidad para aprender y mejorar. Los ingenieros y físicos del CERN trabajaron sin descanso durante más de 12 meses para reparar los imanes dañados y mejorar los sistemas de seguridad del colisionador. Gracias a su esfuerzo, el LHC estaba listo para ser reactivado en el año 2010. La magnitud de este reto no puede ser subestimada. Cada uno de los 13.000 electroimanes del colisionador
tiene una función específica y debe operar en perfecta sincronía con los demás. Además, los sistemas de enfriamiento, que mantienen los imanes a temperaturas cercanas al cero absoluto, son extremadamente sensibles y requieren un mantenimiento constante. Reparar y reiniciar el colisionador fue una hazaña monumental, pero también un testimonio de la capacidad humana para superar adversidades. Finalmente, cuando el colisionador fue reactivado en el año 2010, lo hizo con más fuerza y precisión que nunca. Los primeros experimentos exitosos fueron celebrados como un triunfo de la ciencia moderna. Pero este logro no fue solo un avance técnico, también fue una lección sobre la importancia de la perseverancia. A pesar del fallo inicial, el CERN demostró que los errores no son el final del camino, sino el principio de algo más grande. Además, este episodio reveló algo fundamental sobre el Gran Colisionador de Hadrones. No solo es una máquina, sino un símbolo del espíritu humano de exploración y resiliencia. Porque aunque las primeras pruebas habían fallado, los descubrimientos que estaban por venir prometían superar cualquier expectativa. Y así fue como el colisionador, después de superar su primer gran desafío, comenzó a producir resultados que cambiarían para siempre nuestra comprensión del universo. En los años siguientes, los experimentos realizados en este gigantesco anillo subterráneo revelarían secretos que la humanidad nunca antes había soñado con descubrir. Pero para llegar a ese punto, todavía quedaban muchos retos por enfrentar, cada uno más emocionante que el anterior. El descubrimiento que sacudió los cimientos de la ciencia moderna. Año 2010. Tras 2 años de intenso trabajo y minuciosas reparaciones, el Gran Colisionador de Hadrones volvía a estar operativo. Esta vez no solo era funcional, sino que estaba preparado para demostrar todo su potencial. El mundo entero tenía los ojos puestos en el CERN, ansioso por presenciar los resultados de los experimentos de esta majestuosa máquina subterránea, considerada la herramienta más poderosa creada para explorar los misterios del universo. Sin embargo, nadie estaba preparado para el impacto del descubrimiento que estaba por venir. En uno de sus primeros experimentos tras la reactivación, los científicos detectaron señales de una partícula que hasta entonces había sido únicamente teórica, el bosón de Higgs, también conocido como la partícula de Dios. Este hallazgo, que había sido buscado durante décadas, confirmó una parte crucial del modelo estándar de la física, el marco teórico que describe cómo interactúan las partículas fundamentales que componen nuestro universo. Para explicar el asombro global que generó este descubrimiento, hay que entender qué hace tan especial al bosón de Higgs. En términos simples, esta partícula es la responsable de otorgar masa a todas las demás partículas. Sin ella, las partículas no tendrían peso, y la materia, tal como la conocemos, no podría existir. Todo lo que nos rodea, desde las montañas más imponentes hasta los seres humanos, debe su estructura física al campo de Higgs, un fenómeno que hasta entonces solo existía en teoría. Este fue un momento de gloria para la ciencia, pero también marcó un punto de inflexión. Si este colisionador podía confirmar algo tan esquivo como el bosón de Higgs, ¿qué otras maravillas podría desentrañar? Las colisiones que llevaron a este descubrimiento se produjeron en condiciones extremas. En el interior del colisionador, partículas subatómicas fueron aceleradas a una velocidad cercana a los 300.000 kilómetros por segundo, chocando con una energía tan inmensa que generaron temperaturas más altas que las del núcleo del Sol. A través de estos experimentos, los científicos lograron detectar la firma del bosón de Higgs en los datos recopilados por los detectores Atlas y CMS, 2 instrumentos diseñados específicamente para analizar los resultados de estas colisiones.
Además de validar décadas de investigaciones teóricas, el descubrimiento del bosón de Higgs fue un recordatorio del inmenso poder del Gran Colisionador de Hadrones. Este colosal instrumento no solo cumplió con las expectativas, sino que superó todas las predicciones al mostrar cómo la materia adquiere las propiedades que hacen posible la vida misma. Sin embargo, el impacto de este descubrimiento no se limitó al ámbito académico. En todo el mundo, la noticia fue recibida con asombro y entusiasmo, desde titulares en periódicos hasta debates en programas de televisión. ¿Qué significaba este hallazgo para el futuro de la ciencia y la humanidad? Por otro lado, este logro también trajo consigo nuevas preguntas. Si el LHC podía desentrañar los secretos del bosón de Higgs, ¿qué más podría descubrir? ¿Era posible encontrar partículas aún más extrañas o confirmar teorías aún más ambiciosas, como la existencia de otras dimensiones? El entusiasmo que generó este descubrimiento impulsó a los científicos del CERN a llevar el colisionador aún más lejos. Sabían que el potencial de esta máquina era ilimitado, pero también entendían que los retos que enfrentaban eran igual de grandes. Este momento de gloria, sin embargo, no marcó el final de la historia, sino el principio de una nueva etapa. A medida que los científicos ajustaban y mejoraban el colisionador, se dieron cuenta de que había mucho más por explorar. Los misterios del universo no se limitan a una sola partícula, y el LHC estaba diseñado para responder preguntas que aún no sabíamos formular. Por ello, el siguiente paso fue una ambiciosa renovación del colisionador, una actualización que prometía llevar la ciencia a niveles nunca antes imaginados. Con cada experimento, el Gran Colisionador de Hadrones demostraba ser no solo un logro de la ingeniería, sino una ventana al pasado más remoto del universo. Pero el verdadero poder del colisionador aún estaba por desatarse. En los años siguientes, los científicos no solo buscarían partículas subatómicas, sino también respuestas a preguntas que han desconcertado a la humanidad durante siglos. Porque aunque el descubrimiento del bosón de Higgs marcó un hito, también fue un recordatorio de lo poco que sabemos sobre el cosmos que habitamos. Una renovación que prometió llevar al LHC más allá de lo imposible. Después de confirmar la existencia del bosón de Higgs, parecía que el Gran Colisionador de Hadrones había alcanzado la cúspide de su potencial. Sin embargo, los científicos del CERN sabían que esto era solo el comienzo. A medida que estudiaban los datos de las colisiones, se dieron cuenta de que la máquina aún tenía mucho más por ofrecer, pero necesitaba superar ciertos límites técnicos para explorar nuevas fronteras. Fue entonces cuando se tomó una decisión audaz: realizar una ambiciosa actualización del colisionador, conocida como Long Shutdown 1, que prometía transformar este titán subterráneo en un instrumento aún más poderoso y preciso. El proceso comenzó en el año 2013, cuando el colisionador fue apagado para someterse a mejoras significativas. La escala de este proyecto era monumental, implicando la intervención de cientos de ingenieros y científicos de todo el mundo. Durante más de 2 años, se realizaron ajustes en los sistemas de enfriamiento. Se reemplazaron piezas clave de los imanes superconductores y se rediseñaron los detectores para aumentar la capacidad del LHC de recopilar datos con mayor precisión. Este esfuerzo no solo buscaba mejorar el rendimiento de la máquina, sino también prepararla para los retos científicos del futuro. Uno de los objetivos principales de esta renovación era aumentar la energía de las colisiones. Antes de la actualización, el colisionador ya era capaz de alcanzar energías impresionantes, pero los científicos querían empujar los límites aún más. Gracias a las nuevas mejoras, el LHC podría generar colisiones con energías de hasta 13 teraelectronvoltios,
lo que permitiría estudiar partículas y fenómenos que antes eran inalcanzables. Esta cifra, que parece salir de la ciencia ficción, es equivalente a una fracción diminuta de la energía liberada durante el Big Bang, pero suficiente para abrir nuevas ventanas al universo subatómico. Además, la actualización también se centró en mejorar la luminosidad del colisionador, un término técnico que se refiere a la cantidad de colisiones que pueden ocurrir en un tiempo determinado. Con una mayor luminosidad, el LHC sería capaz de generar más datos por segundo, aumentando las posibilidades de encontrar partículas raras o confirmar teorías más complejas. Para lograr esto, se introdujeron nuevos sistemas de alineación magnética que garantizaban que las partículas colisionaran con una precisión casi perfecta. El costo de esta renovación fue tan impresionante como su escala, superando los 700 millones de euros. Sin embargo, para los científicos del CERN, esta inversión era más que justificada. Cada euro gastado representaba un paso hacia el descubrimiento de respuestas que la humanidad había buscado durante siglos. Y aunque la renovación implicaba riesgos y desafíos técnicos, el equipo estaba determinado a llevar el colisionador a un nivel nunca antes visto. Finalmente, en el año 2015, el Gran Colisionador de Hadrones fue reactivado con sus nuevas mejoras. La emoción era palpable en el CERN, donde cientos de científicos observaron con anticipación cómo la máquina volvía a la vida. Los resultados no tardaron en llegar. En cuestión de semanas, el colisionador comenzó a generar datos que desafiaban las teorías existentes y abrían nuevas preguntas sobre la estructura del universo. Sin embargo, esta renovación no solo fue un logro técnico, también fue un recordatorio del compromiso de la comunidad científica por superar los límites del conocimiento. Cada componente instalado, cada sistema actualizado, representaba años de trabajo y colaboración internacional. Era una muestra de lo que se puede lograr cuando las mentes más brillantes del mundo trabajan juntas hacia un objetivo común. Pero lo más asombroso es que, a pesar de todas estas mejoras, los retos continuaban. Los científicos del CERN sabían que el colisionador aún tenía más secretos por desvelar, y el siguiente desafío sería encontrar respuestas a los misterios más oscuros del cosmos, como la materia oscura y los enigmáticos monopolos magnéticos. Estos fenómenos, que hasta ahora solo existían en teoría, representaban la próxima frontera para el Gran Colisionador de Hadrones, una máquina que no conoce límites. Y fue en este contexto de mejoras y descubrimientos que los científicos se prepararon para enfrentar un evento que nadie había previsto. Un fenómeno inesperado que afectaría no solo a los experimentos del colisionador, sino también al equilibrio natural de nuestro planeta. ¿Qué podría romper el escudo protector de la Tierra? Era el año 2022. El Gran Colisionador de Hadrones, ahora con capacidades renovadas y operando a su máxima potencia, estaba listo para un nuevo desafío. Esta vez, los científicos del CERN buscaban algo más que partículas comunes. Querían desentrañar los secretos de la materia oscura y detectar los enigmáticos monopolos magnéticos. Para lograrlo, decidieron activar un nuevo haz de partículas con la energía más alta jamás utilizada en un colisionador. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos, generando un impacto que no solo afectó a los laboratorios del CERN, sino al planeta entero. En pleno experimento, los sensores del LHC comenzaron a registrar datos anómalos. Los científicos inicialmente pensaron que se trataba de un error en los sistemas de medición, pero pronto se dieron cuenta de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Una grieta había aparecido en el campo magnético de la Tierra, algo que jamás se había observado antes. Este fenómeno, que duró más de 14 horas,
dejó perpleja a la comunidad científica. ¿Cómo podía un experimento en un colisionador subterráneo influir en un elemento tan fundamental como el campo magnético terrestre? El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo natural, protegiendo al planeta de los vientos solares y las partículas cargadas provenientes del espacio. Sin este escudo, la atmósfera terrestre estaría expuesta a una radiación extrema, lo que haría la vida imposible. Por ello, cualquier alteración en este sistema genera una profunda preocupación. En este caso, la grieta permitió que una pequeña cantidad de partículas solares atravesara la barrera, provocando fluctuaciones en las auroras boreales y afectando temporalmente algunos sistemas de comunicación por satélite. Aunque la grieta se cerró por sí sola tras varias horas, las implicaciones fueron alarmantes. Los científicos del CERN se enfrentaron a una avalancha de preguntas. ¿Había sido el colisionador el responsable de este fenómeno? ¿Podría volver a ocurrir en futuros experimentos? Y lo más inquietante, ¿qué consecuencias tendría para el equilibrio natural del planeta? Además, esta situación generó una intensa discusión en la comunidad científica. Algunos expertos señalaron que las interacciones entre los potentes campos magnéticos del LHC y los del planeta podrían haber creado las condiciones para la grieta. Otros argumentaron que se trataba de una coincidencia y que el fenómeno había sido provocado por fluctuaciones naturales en el campo magnético terrestre. Sin embargo, la posibilidad de que los experimentos del LHC pudieran influir en el entorno planetario despertó inquietud en el público y en los propios científicos. A pesar de la controversia, el CERN no detuvo sus investigaciones. Los datos recopilados durante este evento inesperado ofrecieron una nueva oportunidad para estudiar la interacción entre los campos magnéticos y las partículas subatómicas. Pero esta vez, los científicos avanzaban con cautela, conscientes de que cualquier error podía tener consecuencias globales. Y mientras la atención se centraba en los efectos del campo magnético, una nueva amenaza surgía en el horizonte. Los vientos solares, impulsados por la actividad del Sol, comenzaban a intensificarse, y los científicos temían que una combinación de estos fenómenos pudiera provocar consecuencias aún más graves. La Tierra enfrenta la furia del Sol. En el mismo año en que el Gran Colisionador de Hadrones desató el debate sobre el impacto humano en el campo magnético terrestre, el Sol decidió hacerse notar de manera espectacular. Las tormentas solares, eventos masivos de eyección de energía desde la superficie del Sol, comenzaron a intensificarse. Aunque estas tormentas son fenómenos naturales, el debilitamiento temporal del campo magnético terrestre las convirtió en una amenaza más seria de lo habitual. Una de las tormentas más potentes de ese año liberó una cantidad de energía capaz de afectar satélites en órbita y sistemas de comunicación terrestre. Los efectos no se limitaron a problemas técnicos. Las auroras boreales, normalmente visibles solo en latitudes altas, pudieron ser observadas en regiones inesperadas, asombrando a millones de personas, pero recordando al mismo tiempo la fragilidad de los sistemas tecnológicos frente a las fuerzas cósmicas. El Sol, con su inmenso poder, no solo genera luz y calor, también emite partículas cargadas que, cuando interactúan con el campo magnético terrestre, pueden causar apagones eléctricos, fallos en los sistemas de navegación por GPS e incluso daños irreparables en los satélites. Los científicos de la NASA y del CERN trabajaron juntos para monitorear estas tormentas y evaluar sus posibles impactos, pero las crecientes eyecciones de masa coronal del Sol demostraron ser más intensas de lo esperado. Además, un evento histórico regresó a la memoria colectiva: la tormenta solar de Quebec, ocurrida en el año 1989.
En aquella ocasión, una eyección de masa coronal provocó un apagón masivo que dejó a millones de personas sin electricidad durante horas. El recuerdo de este evento, junto con las recientes tormentas solares, aumentó la preocupación sobre la vulnerabilidad de la humanidad frente a los fenómenos espaciales. Sin embargo, mientras los científicos trataban de mitigar los efectos de estas tormentas, surgió una nueva teoría inquietante. Algunos especulaban que las actividades del Gran Colisionador de Hadrones podrían haber alterado de alguna forma la relación entre el campo magnético terrestre y el Sol, intensificando las tormentas solares. Aunque esta teoría no ha sido probada, generó un intenso debate sobre los límites éticos y científicos de los experimentos de alta energía. Y mientras el Sol continuaba desatando su poder, el CERN enfrentaba un desafío aún mayor: demostrar que sus experimentos no solo eran seguros, sino también esenciales para la comprensión del universo. Pero los desafíos no se detuvieron allí, porque algo más, mucho más impactante, estaba por suceder. ¿Un portal hacia otra dimensión? El rumor comenzó como un susurro en los pasillos del CERN, pero pronto se convirtió en una teoría que capturó la imaginación del público. ¿Podría el Gran Colisionador de Hadrones haber abierto un portal hacia otra dimensión? Aunque los científicos desestimaron rápidamente esta idea como una mera especulación, no pudieron evitar que las teorías conspirativas se extendieran como la pólvora. Se decía que las energías extremas generadas durante los experimentos del LHC eran tan altas que podrían haber alterado las leyes de la física, creando un puente dimensional. Algunos incluso afirmaron que esta anomalía explicaba los recientes fenómenos en el campo magnético terrestre y la intensificación de las tormentas solares. Aunque la realidad es mucho más compleja que las teorías conspirativas, el CERN no descartó por completo la posibilidad de fenómenos desconocidos. Después de todo, el objetivo del LHC es precisamente explorar lo que aún no comprendemos, y cada experimento abre nuevas preguntas que desafían nuestra visión del universo. A medida que la comunidad científica trataba de separar los hechos de la ficción, los datos recopilados por el LHC revelaron algo sorprendente: señales de partículas que no encajaban en el modelo estándar. Estas partículas, aunque no confirmaban la existencia de portales, indicaban que había algo más allá de lo que conocemos. Este descubrimiento, aunque menos espectacular que las teorías sobre portales dimensionales, fue suficiente para renovar la fascinación por el LHC y su capacidad de expandir los límites del conocimiento humano. Pero las preguntas sobre el impacto de estos experimentos seguían creciendo, al igual que los desafíos que enfrentaría el CERN en su búsqueda por desentrañar los misterios del cosmos. Y mientras los científicos analizaban estos datos, el mundo esperaba con anticipación el próximo gran hallazgo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. El Sol desata su furia y los satélites en peligro. Era inevitable. Con el debilitamiento temporal del campo magnético de la Tierra y la intensificación de las tormentas solares, el equilibrio que protege la tecnología humana parecía estar tambaleándose. En los meses posteriores a las anomalías detectadas en el campo magnético, el Sol lanzó una de las más potentes eyecciones de masa coronal de las que se tiene registro reciente. Los científicos de la NASA y del CERN observaban con preocupación cómo las partículas cargadas se desplazaban a una velocidad que superaba los 2 millones de kilómetros por hora, dirigiéndose directamente hacia el planeta. Los satélites en órbita, esenciales para las telecomunicaciones, la navegación GPS, la meteorología y prácticamente todos los sistemas modernos, se convirtieron en los principales objetivos de esta tormenta solar. En el impacto,
se registraron fallos intermitentes en varios sistemas de comunicación global. Elon Musk, fundador de SpaceX, confirmó que más de 40 satélites de su proyecto Starlink fueron dañados por una tormenta solar a principios de ese mismo año.